Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy día, estamos miércoles 13, ¿no? Miércoles 13 de agosto. Ayer nos hicimos la vaca. Es que hay veces que tenemos situaciones individuales que tenemos que trabajar, ¿no? Nos vemos obligados a dejar nuestros temas un ratito, pero contento, feliz de que haya habido un consenso, una respuesta, porque de verdad que los temas de desarrollar la Biblia son fantásticos, ¿no? Ya nos vamos conociendo y vamos entendiendo pues cómo es esto de la creación y de la evolución, ¿no? Esto de la evolución es un chiste, porque cómo es posible de que de la nada haya una gran explosión y vayan ordenaditos, vayan los planetas a ponerse en su sitio, y después nosotros salimos del agua y de repente de renacuajo nos convertimos en seres humanos, y hay vestigios, ¿no? Hay vestigios en que hay han encontrado esqueletos de gigantes, ¿no? Y yo les aseguro de que hay diversos tipos de gigantes, sino de que no lo muestran así nomás. Entonces, ¿en dónde está la evolución, no? Y entonces ahí es donde uno también tiene que ponerse a preguntar cómo es el asunto de lo cuántico. De ahí es donde viene la magia, de ahí es donde vienen los milagros. Y como siempre les digo, ¿no? Ni la magia ni los milagros existen tal como creemos nosotros que existen. Porque simplemente son leyes que nosotros todavía no sabemos, no hemos desarrollado, no conocemos, ¿no? Si nosotros tuviéramos una percepción acerca de la eternidad y dejaríamos en nuestra mente el tiempo, las cosas serían totalmente distintas. Entonces, eso es lo cuántico en realidad. Eso es lo cuántico. Ya nosotros hemos puesto ya videos en donde plasmamos esto. Entonces ahora tenemos más trabajo, ¿no? Ahora tenemos que hacer los temas que siempre queremos dar acerca de lo que es nuestro trabajo interior, para poder nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer en este mundo y de qué manera es que uno llega pues a la abundancia. La otra vienen a hacer los videos, la otra viene a hacer lo que ya parece que por consenso vamos a hacer, ¿no? Que una vez por semana vamos a estudiar la Biblia. Sí, tenemos que hacer eso, tenemos que estudiar la Biblia, porque de verdad que estamos bien lejos, estamos bien lejos. Nosotros leemos la Biblia o los libros sagrados o libros espirituales, lo leemos sin el espíritu de la letra. O sea, lo leemos con la letra muerta. Acá dice, ¿no? Los religiosos dicen, pero acá está, acá dice, yo no te miento, lee, sí, pero es que eso que se lee
no es lo que se pretende decir, ¿no? Entonces hay que ir al fondo del asunto. Hay que ir, pues hay que saber interpretarlo. ¿Con qué? Con el espíritu de la letra. Cuando yo hablo del espíritu de la letra, yo recuerdo mucho cuando yo escribí, estaba escribiendo, ustedes saben que tenemos ya 9 libros en nuestro poder, y escribimos una parte de La Raíz del Templo, porque La Raíz del Templo son 5 libros, ¿no? Donde va avanzando, La Raíz del Templo, Las 3 montañas, Los Trimequistos, La Tarea de los Dioses, ¿no? La Iglesia Íntima. Esos 5 es una sola cosa, ¿no? Y entonces en una de ellas, para demostrar de que uno vuelve a reencarnarse, Lucio se tenía que morir. Lucio es la estrella máxima, pues, ¿no? de nuestro libro de La Raíz del Templo. Y entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Lo que hice fue, no, si así se va a morir, paré la escritura. Me concentré bien toda la noche, estaba, yo me acuerdo, en un hotel allá en la selva, al costado de un río, y ni siquiera quise ver televisión ni nada. Me concentré de tal manera que ya al día siguiente tempranito empecé a escribir el capítulo donde Lucio moría. Pero me concentré de tal forma, me esmeré en hacerlo con el espíritu de la letra, que yo mismo sentí su muerte y me puse a llorar. Pero ojo, no es que me puse a llorar porque yo lo escribía, no, estuve buscando las lágrimas. Yo buscaba las lágrimas, así como yo siempre aconsejo, hay que buscar la risa, hay que buscar la alegría, hay que buscar la felicidad y crearla. De la misma manera, para crear el espíritu de la letra, del sentimiento que tenía que plasmarse en esas escrituras, yo mismo me puse a llorar. Entonces, efectivamente, ya terminé todo el capítulo y bueno, se terminó el libro, lo sacamos y todo. Y después, con el tiempo, mucha gente me decía, Guillermo, parecía que era yo, parecía que era yo. Y qué pena me dio cuando Lucio se murió. Y entonces me puse a llorar. Y ojo, que no solamente las damas, porque las damas son mucho más sensibles para este asunto del espíritu de las letras, sino varones, caballeros, que también me decían lo mismo, me puse a llorar. Y entonces, ¿qué significaba? Estaban concentrados y los jaló el espíritu de la letra. Entonces, esos son detalles que uno tiene que ir aprendiendo de lo que es la vida diaria, ¿no? Y entonces uno puede leer, pues, un libro, porque hay libros y hay libros, pues, ¿no? Pero uno puede leer la Biblia y cuando está perdido, yo lo he leído 3 veces y media. 3 veces y media he leído la Biblia. Evidentemente, pues, que cuando yo la empecé a leer y la terminé la primera vez, no había aprendido muchas cosas, pero estaba empeñoso, porque leerlo 3 veces y media no es cualquier cosa. Y entonces, así poco a poco se va aperturando, y poco a poco se va aperturando, y poco a poco se va aperturando, y te estás metiendo en el espíritu de la letra, ¿no? Entonces, de esa misma manera, es que uno tiene que entender lo que es la vida diaria. La vida diaria, en realidad, es la gran jugada. Yo recuerdo también en aquella ocasión cuando recién me inicié en este tipo de situaciones, me recuerdo que soñé un sueño muy nítido, pero muy exageradamente nítido, en donde yo entré a un lugar y entonces comencé a ver como un circo, ¿no? Que había, pues, el hombre de barba, el Herculeo, el payaso en su monociclo, en monocicleta creo que se llama, y así, malabaristas, gente ahí, que trapecistas, ¿no? Y no, estaban a la intemperie, no es que estaban dentro de un circo, yo digo gente de circo, y estaban a la intemperie y estaban haciendo sus cosas, estaban haciendo cada uno con sus cosas, con sus locuras. Y de repente todo el mundo me presta atención y me mira,
me quedan mirando el cielo azul, ¿no? Límpido, bonito, y entonces todo el mundo comienza a prestarme atención y comienzan a tirar bombardas y comienzan a salir serpentinas, pica pica, felices de verme, todos ellos felices de verme. Y entonces de repente en una de esas, en el fondo, en ese cielo azul bonito, limpio, sin ninguna nube, aparece ahí entre fuegos, entre llamas, y dice: bienvenido a la gran jugada. Yo me quedé absorto, impresionado, no sabía qué pensar, y de la algarabía de toda la gente que estaba prestándome atención y dándome la bienvenida, ¡pum!, otra vez, escandalosamente volvieron a hacer lo suyo, a cargar sus pesas, a hacer su malabarismo, el payaso a hacer sus chistes, y así, cada uno hacía lo suyo. Y entonces me desperté. Y entonces ante ese sueño uno dice: wow, pero qué bonito. ¿Cuál es su significado? ¿No? Porque fue impresionante. ¿Y cuál es su significado? Y entonces esto es lo que yo quiero desarrollar el día de hoy, ¿no? Porque ya hemos quedado, veo yo, que las personas no quieren que lo haga 1 o 2 semanas esto del significado de la Biblia, sino que lo quieren ir desarrollando una vez por semana, lo cual me parece a mí muy sensato, y a mí también me deja un poco más de tiempo para hacer mejor el trabajo, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer ese compromiso hasta donde se pueda. Hago ese acápite, hasta donde se pueda, una vez por semana. Vamos a ir desarrollando la Biblia, porque es muy importante entender el espíritu de la letra, ¿no? Entonces, ¿yo por qué les tengo que estar diciendo esto de la gran jugada? Porque está bien, cada uno tiene que hacer su trabajo y cada uno tiene que cumplir sus objetivos y su misión, ¿no? Pero cuando yo digo cada uno, porque cuando yo escucho los comentarios es como si Guillermo nomás es el que tiene la responsabilidad. Y entonces en muchas ocasiones lo señalan así. Entonces, pero aquí hay una gran equivocación, ¿no? Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. No solamente es una cuestión de escuchar y de estudiarlo y así, ahora ya sé. No, eso es una cuestión de ir trabajarlo. Entonces hoy día quiero hablar un poco de cómo podemos trabajar todo eso, ¿no? Porque uno tiene que ir entendiendo que la vida no es la vida. Porque una cosa es el sistema y la sociedad, otra cosa es la vida, y lo que nosotros creemos que es la vida, y esperamos a que la vida se desarrolle y que nos dé suerte y ojalá que me vaya bien, o si no, cuando estoy muy mal, entonces Dios mío, por favor ayúdame. O sea, vemos la vida como el exterior. El exterior es el que nos tiene que solucionar, y no nos damos cuenta que nosotros somos los que nos estamos perdiendo, o somos los que no entendemos en realidad cuál es nuestro trabajo, cuál es el objetivo, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hasta hace poco tengo hasta ahora, y últimamente la semana pasada me tocó atender a un paciente joven, y entonces este paciente supuestamente tiene una enfermedad autoinmune hereditaria, y que no puede, ¿qué se va a hacer? Sus genes son así. Y entonces, el primer mes no le dije nada, y al segundo mes ya hemos estado hablando. ¿De qué? De que las medicinas hacen lo suyo. Pero que, ¿cómo voy a saber yo si es que estoy mejorando o no estoy mejorando? Porque no puedo quedarme en la cabeza de que ya, pues esta es una enfermedad que no tiene cura. No tendrá cura para los grandes laboratorios. Pero todas las enfermedades tienen cura, porque las enfermedades son producto de algo que nos está sucediendo o que nos ha sucedido en la vida pasada. Y eso no significa que sea crónico o que sea para toda tu vida y así te tienes que aguantar. Pues eso no es verdad. Eso son falsedades enormes de lo que hace el sistema y la sociedad, y nosotros vivimos en un estado de hipnosis absurdo, ridículo. Una fantasía pero enorme.
Y entonces eso con ejemplos y con todo se lo señalé a mi paciente. Y ahí estaba su papá escuchando, ¿no? Y entonces le di también parte de la responsabilidad a él. Tú tienes que moverte, tú tienes que hacer que no puedo, que me duele. Está bien, pues, pero tú no dices de que ahora la medicina te está haciendo bien, que no sabes qué te está pasando, pero te estás sintiendo mejor. Ya, este es el momento en que tú tienes que actuar, que poner de tu parte, que desarrollar tu fuerza de voluntad. No permitas que una idea te mate. No permitas que algo que tú, en un sistema de creencia, se convierta en una realidad en ti. No permitas que esa percepción ridícula y absurda, tú digas, ah, sí, pues así es, ya no hago nada, me rindo. No es así. No es así. Y para nada. Yo solamente te hablo de las enfermedades, no solamente te hablo de las enfermedades. Te hablo de cualquier tipo de situación de la vida diaria. Uno no puede estar diciendo, yo cuántas veces te he contado que yo vivía con un sol comiendo pan y plátano, en mi época no de pobreza, sino de miseria, porque eso es así, nos sucede. Entonces mayormente mucha gente se va por el camino contrario y empieza a robar, a estafar, a hacer cosas que no debe de hacer. Uno tiene que ir entendiendo de que esos malos momentos solamente es parte de la gran jugada. Esa gran jugada es la que te indica, te orienta, hace de que uno tenga que hacer de sus propios esfuerzos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Creas. Comienzas a crear. ¿Comienzas a crear qué? Comienzas a crear lo que tú quieras. Lo que tú quieras, pero tienes que creértela, pues. Por eso es que ahí está el libro, El que cree, crea, ¿no? El sueño llamado vida, que te habla de un montón de cosas que uno anda creyendo, que así es la vida y ya la vida ya te derrotó. Y yo no puedo seguir luchando porque qué horrible que es eso. No, señor, hay que trascender. De eso se trata. Y para trascender, uno tiene que, cuando habla uno de la ley de la atracción, ya hemos hablado de la ley de la atracción que puede ser positiva o que puede ser negativa. Si tú tienes pensamientos derrotistas, si tú tienes pensamientos de que no, ya esto no tiene solución, ¿sabes qué? No vas a tener solución. ¿Por qué? Porque tú mismo estás creyéndotela, porque tú mismo te estás diciendo de que eso no tiene solución y entonces eso comienza a formar un callo en tu alma. Entonces empeoras tú la cosa. Lo que uno tiene que ir entendiendo es que uno es creador, que uno es generador, que uno es transformador, uno mismo. Que sí, es cierto, hay 48 leyes, pero no seas tremendista, pues que solamente la ley del karma y que ya este es mi karma, no. La ley del karma no es premio y castigo, la ley del karma es educativa. Uno tiene que entender de que estamos para educarnos, para aprender. Acá no se trata de castigos. De que sí, es cierto, estamos pasando por momentos malos. Puede pasar un momento malo. Entonces uno se rasca la cabeza y comienza a decir, ¿cómo puedo aprovechar yo este mal momento y transformarlo en algo que me sea útil para mí? ¿Te das cuenta? Así es la cosa. Así es la cosa. Entonces, ahí es donde viene ya lo del espíritu de la letra. Ahí es donde uno ya va entendiendo de que esto solamente es la gran jugada. Uno anda creyendo de que todo lo que vivimos es como decía mi abuelito, mi vida triste jardín. No es así. No es así. Y los que lo escuchaban, tú sabes que todo es imitación. Y los que lo escuchaban, poco o nada hacían por sobresalir. Yo te hablo de la época de mi abuelito, cuando en ese tiempo la gente se quejaba, pero tú tenías una tiendita y podías comprarte tu terreno y construir tu casa. Con una tienda vendiendo jabones, chisitos, maní molido, leche, pan. Con eso te comprabas un terreno y te construías tu casa. Y aún así la gente se quejaba. Ahora imagínate en estos tiempos. Entonces eso no significa de que estos tiempos sean peores, no señor, porque ahora hay más lucidez, hay más conocimiento, tú estás enterado de todo y tienes tu maquinita en tu bolsillo. Así como ya en este instante yo estoy
estoy comunicándome contigo porque estoy con mi maquinita en mi mano. Ahora todo es así. Entonces, ¿ahora qué hay? ¿Más dificultades o más facilidades? Eso depende de cómo lo descifres en tu cabeza. ¿Entiendes? Así es la cosa. A eso yo quiero llegar. Quiero que todos nosotros participemos y no es una cosa nada más que ya, Guillermo, tienes que hacer así, tienes que hacer así y mejor lo haces de esta manera. Uy, todos son entrenadores. Todos son DT. Yo ya sé. Yo por eso que he estado pidiendo un consejo de parte de ustedes, qué es lo que le parece mejor, sí. Entonces, pero también hay otras personas que ya me dicen tal cual, punto, con coma y con todo. Bueno, pues ya, gracias, pero hay que darnos cuenta de que uno es el que tiene que hacer eso que quiere que haga el otro, uno mismo lo tiene que hacer. ¿Me entiendes? A eso voy, porque ahí está escondido. Uno no se da cuenta. Esa es la fantasía, ese es el espejismo, esa es la ilusión, ¿no? Entonces, pero funciona así. Entonces la clave de todo esto, la palabra mágica siempre va a ser cuando suceda algo, va a decir, ¿y por qué? Así sea bueno o si sea malo lo que te suceda, ¿no? Porque vas a tener malas rachas. ¿Por qué la mala racha? ¿Qué tengo que transformar? ¿Qué tengo que cambiar? Y cuando estás bien y que tienes trabajo y que te ganas dinero y que te sale por aquí y por allá muy bien las cosas, tú también tienes que preguntarte ¿por qué? Porque yo tengo que saber por qué es esto. ¿Para qué? Para seguir haciéndolo y mejorar y que esta vida, pues eso es abundancia. Para que esta vida sea mejor para mí. Y si es mejor para ti, va a ser mejor para los demás también, para tus seres queridos, para tu familia, para tu pareja, para tus hijos, si es que los tienes. En fin. Entonces la vida no es triste jardín. La vida no es así. Ahí está la gran diferencia entre lo que es el tiempo y la eternidad. Cuando uno se deja arrastrar por el tiempo, ahí es donde comienzas a vivir mal, pues, y vivir a las justas, y entonces ahí es donde la vida no te gusta a ti. Pero no te das cuenta que te estás dejando arrastrar. ¿Por qué? Porque tú solito te has escogido el tiempo. Nada estás haciendo. ¿En dónde? Es dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, en tus intestinos. Nada estás haciendo o muy poco estás haciendo. Te estás ganando el pan de cada día, nada más. Así no es. Oye, hay gente que me escucha ya desde hace 18 años y yo los veo en su economía muy poco han avanzado. Y entonces yo les digo, ¿por qué? Yo no entiendo, no logro entender esa parte. De verdad, un verdadero espiritualista hace cambios dentro de sí mismo y cuando se hacen esos cambios, eso es la ley de la atracción. Cuando uno se hace cambios interiores, cuando uno mejora personalmente, por ley, la vida diaria se convierte en algo mejor. Por ley. Es una ley. Que cuando uno comienza a trabajar dentro de su propia psicología, dentro de sus partes negras, las cosas comienzan a cambiar. Para bien, no para mal, porque existe de los dos, ya te digo. Entonces, muy bien, quedamos en eso, que hasta donde se pueda, hago ese acápite, hasta donde se pueda, una vez por semana, me voy a comprometer a desarrollar la Biblia, porque como les digo, hay veces toma tiempo. No sé, y yo no quiero saltearme, porque podemos hablar, pues, por ejemplo, de Sansón, ¿no? ¿Por qué los dos pilares le cortaron el pelo y por qué la mujer? Porque ahí está la clave, pues, ¿no? La clave está en la pareja. ¿Y cuáles son los dos pilares, no? O podemos hablar, pues, del rey Salomón, ¿no? ¿Cómo es que el rey Salomón, cuando ya estuvo en un cierto nivel, y le dijo Dios, ¿qué es lo que deseas? Y él le dijo, yo quiero sabiduría. Y entonces le dio riquezas. Y no nos damos cuenta de que cuando una persona tiene sabiduría, tiene riquezas. O sea, no es que Dios bajó su varita mágica con Salomón y le dio las riquezas. ¿Por qué? Porque Salomón todavía sigue evolucionando, todavía está acá en este mundo, no es que ya se fue. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Que cuando se habla, por ejemplo, de ese tipo de cosas, no es como uno lo lee.
que fue el rey más rico del mundo, ya, todo lo que tú quieras, de todos los tiempos, todo lo que tú quieras, eso puede ser verdad. Pero el hecho de que tengas sabiduría no significa de que no tengas defectos. Y entonces todas esas cosas nosotros tenemos que saber manejar. Cuando tú tienes sabiduría, va agarradito de la mano la abundancia, el oro, los diamantes y todo lo demás. Entonces a mí me gustaría hablar también salpicadito, ¿no? Yo también, hay ideas, se puede hacer. Pero por ahora yo quiero esforzarme. Quiero esforzarme para entrar primero en lo que es el Antiguo Testamento, que es el más difícil. Pero a la vez uno tiene que ir entendiendo de que esto del Antiguo Testamento, que uno lo ve como algo, pero wow, como que el Dios de la guerra, que el de los truenos y de los rayos, y la venganza es mía. Oye, después nos vamos a dar cuenta que es como esa parte en la que Jesús, el Cristo, vio a mercaderes en el templo, ¿no? Vio a mercaderes en el templo, salió, sacó su cinturón y comenzó a golpearlos y a botarlos del templo. Y entonces dice, ya ve, Jesús también se molestó. Y comenzó a sacar a la gente, porque a los vendedores del templo. Y la gente ni cuenta se da de que ahí no hablaba de algo físico, sino que hablaba de algo genético, de algo espiritual, de algo psicológico. Que el templo, que la iglesia, es su propio cuerpo físico. Y que él, cuando sacó el cinturón, esa es la voluntad. Y entonces él, con su voluntad, comenzó a eliminar a los defectos que estaban vendiendo la iglesia, que es su cuerpo físico, que es su templo. Entonces él en ningún momento atacó a ningún ciudadano de Israel. Es su trabajo psicológico, que es, como lo llaman ellos, morir, matar, eliminar defectos. Entonces son detalles. O por ejemplo, ¿no? Tenía 7 tinajas en las bodas de Canaán. Acuérdate de una cosa, boda significa hombre, mujer en matrimonio. Y ahí entonces en las bodas de Canaán estaban ahí 7 tinajas, creo que eran 7, ¿no? Ahorita sí no recuerdo si eran 7 o si eran 12. Pero los números, la simbología cuenta. Y entonces era agua. Entonces se acabó el vino, maestro. A ver, y transformó el agua en vino. Y entonces dice, ya ve, Jesús también le gustaba su copa. No, eso no es cierto. Porque el agua es el agua bendita, que es el semen que tiene tanto el hombre como la mujer. ¿Y en qué se transmuta? Ese semen se transmuta en vino, que viene a ser la sangre. Cuando uno entra, cuando va a la iglesia, la copa, el sacerdote agarra y levanta la copa llena primero de agua bendita y después levanta la copa de vino. Ese es el simbolismo de copular. Y entonces de ahí es donde ya se transforma todo lo que viene a ser esas energías cósmicas, crísticas, astrales, que están en la parte sexual, se distribuyen en la sangre. O sea, en ningún momento él preparó vino ni hizo tanta cosa como lo lee uno. Y de ahí salen un montón de bromas, y salen escépticos, y sale gente que dice, no, que esto no es, ¿cómo va a ser posible? No es así. La Biblia es hermosa, es bella. ¿Cómo es que por qué Abraham le cambiaron después de que ofreció a su hijo en el monte, y después hizo un sacrificio de un animal que pasó por ahí? Eso es una iniciación. Es una iniciación. Pasó una prueba a Abraham. Y entonces el ángel le dijo, no, ya no hagas nada, no hagas esto, ya ganaste. Y ese animal que sacrificó en holocausto es que ese defecto animalesco que Abraham tenía, lo eliminó. Eso es el holocausto. Pero nosotros no, que qué malo el Abraham, que quiso matar a su hijo. No, señor, son iniciaciones, ¿ves? Estamos más perdidos que pirata en Bolivia. Entonces, si no hay el espíritu de la letra,
Ay, yo ya no, porque yo me he cansado de escuchar eso a lo largo de mis años, de que, ay, no, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento, a mí me gusta leer el Nuevo Testamento donde hablan de amor, de amistad, de paz. Oye, bien hipócritas somos, ¿ah? De verdad que somos, pero somos, ¿ah? En serio. Entonces aquí el punto está en que nosotros tenemos que ir aprendiendo a descifrar la vida diaria, porque toda la vida yo he dicho que la Biblia es un libro esotérico. Los orientales también tienen sus propios libros esotéricos. ¿Por qué? Porque ellos piensan de otra manera. Entonces, si ellos leen la Biblia, lo van a entender de otra manera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, de hacer el esfuerzo por saber leer el espíritu de la letra y ojo, pestaña y ceja, por saber aplicarlo, porque si no lo sabemos aplicar, estamos mal. Ya, muy bien. Vamos a hablar de nuestras ofertas. Acuérdate que hoy día entregamos los baños de espinas, ¿ya? Hoy día entregamos los baños de espinas, hoy día miércoles. Te voy a rogar que vayas a plan de mediodía, cosa que así vas a poder tener la seguridad de que vas a encontrar tu baño, ¿ya? Y lo que sí vamos a hacer las ofertas de esta semana hasta el día viernes es el Vitalka, que es para el hígado, la vesícula, el Sol-K, que es la curarina pura en extracto líquido. Una cosa es jarabe, otra cosa es extracto líquido, ¿eh? Y la otra es las cápsulas de Cura Plus, que son cápsulas atomizadas de curarina. Su precio normal es de 134 soles los tres, por si acaso el Cura Plus es de 50, ¿eh? Es de 50. De 134 soles la oferta es a 100 soles. A 100 soles. Ya te llevas el Vitalka, el Sol-K y las cápsulas de Cura Plus a 100 soles. Te ahorras 34 soles. Y nuestros geles con alcohol te cuestan 25 soles. Te voy a dar el gel de 3 geles por 50 soles. O sea, por el precio de 2 te llevas 3. Te ahorras 25 soles. Y no te olvides de tu baño de espinas. Ya sabes que todo esto en Girón Las Camelias 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nuestra atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya, muy bien. Ya hice bien mi preámbulo, yo creo que sí. Ya sabemos, ya hemos aclarado que a partir de la próxima semana, lunes o martes, me parece a mí, voy a preferir que sea lunes, pero lunes o martes estamos estudiando otra parte, desarrollando otra parte. De repente te doy la sorpresa, pero estamos desarrollando otra parte de la Biblia, ¿ya? Seguimos en el Génesis, tenemos que entender por qué Moisés cruzó el Mar Rojo, ¿no? Y el Mar Rojo, oye, si nosotros supiéramos lo del Mar Rojo, no, en ese tiempo la gente no era blanca, era roja. Si habláramos de que nosotros teníamos 4 lunas y ahora nos hemos quedado con el rebelde, por eso es que es luna muerta, y que esas lunas tienen que ver con lo que es ahora, con lo que ha sido la caída de la Atlántida, y que es una locura, la Biblia es una locura, y que tiene que ver con Australia, que tiene que ver con Europa, tiene que ver, de verdad que cuando lo desarrolle van a haber gente que va a decir, no, ya, y de ahí es donde vienen que hay ideas de que hay extraterrestres y gente de otro planeta que vinieron acá. Y sí es cierto, porque mucho antes, hasta ahora siguen viniendo, pero no tienen prohibido entrometerse en la evolución, en la supuesta evolución de los seres humanos. Pero antes venían y ayudaban y colaboraban y hablaban, pero no es que ellos lo hacían, sino que ellos enseñaban a que nosotros los seres humanos lo hagamos, que es muy diferente. Pero bueno, esa es la Biblia, en realidad es fantástica, pero es wow, hay partes en que ni siquiera lo vamos a poder creer, porque estamos acostumbrados a la materialidad tan férrea, tan fuerte, que lo único que queremos es dinero para vivir bien, y ahí está nuestro grave problema. Nadie discute, acá nadie es alérgico al dinero, pero no debe de ser nuestro único pensamiento, a eso me refiero.
¿Ya? Muy bien. Entonces, como te dije, uno tiene que cambiar la percepción. Uno tiene que cambiar la percepción y ir entendiendo una cosa. ¿Qué es el tiempo y el espacio? ¿Y qué es la eternidad? Hay que entender otra cosa. Que nosotros estamos viviendo un juego. Esto es la gran jugada. Esto no es de verdad. No te lo tomes en serio. Pero eso sí, tienes que actuar. No es una cuestión de que yo decreto y todo, y soy mental. Y soy mental y nada más. No, tienes que trabajar. Tienes que hacer algo. Tienes que entrar a la acción. Porque cada causa tiene un efecto. No se trata de que cuando uno sale del Edén, porque ya hemos estudiado ya que cuando uno sale del Edén, que las cosas eran facilitas, pues porque nosotros decretamos y aparecía de inmediato. ¿Pero por qué? Porque teníamos solamente 24 leyes. Como comenzamos a vibrar mal, nos revistieron de piel, o sea, ya nos dieron cuerpo humano, entonces ya se duplicó a 48 leyes. Entonces la diferencia entre el Edén y que son 24 leyes y la materialidad, que son 48 leyes, tiene que ver, uno, con el estado de conciencia. Tu estado de conciencia cuenta mucho. Si tú, por ejemplo, estás pensando solamente en la parte material y no entras en el nivel adecuado de la eternidad, no entras a esa otro tipo de forma de ser, entonces simplemente tu materialidad te atrapa y no vas a lograr lo que tú quieres lograr. ¿Me entiendes? Así es la cosa. Entonces vamos así ya como el libro Coquito, con manzanitas, el ABC, ¿ya? De la vida diaria. Así como tú recién eres un primerizo, que no sabes nada, pero que quieres estar mejor, ¿ya? Evidentemente de que uno tiene que cambiar la percepción. ¿Yo para qué quiero mejorar? Es que quiero tener mi casa, es que quiero tener mi carro, es que quiero... Ya, está bien, todo lo que tú quieras. Somos un poco egoístas para empezar. Así empezamos todo. Yo empecé así. ¿Por qué? Porque era pobre, pues. Y yo empecé así. Eso a mí no me da vergüenza de decirlo. Uno piensa de una manera egoísta. Para mí, yo quiero para mí, pero a la vez, cuando uno comienza a entender las leyes, cuando uno da, recibe. Cuando uno da, recibe. Cuando uno da, recibe. Ustedes han visto a esa gente que triunfa bastante a nivel mundial. Acá mismo, acá hay un futbolista veterano de un equipo de fútbol que se ha visto que así calladito, silencio nomás, calladito de la boca, ayuda a su empleada, le compra su departamento, da para que hagan una escuela, o por lo menos no abona parte de su sueldo para ayudar a los demás, y uno ve que cuando entra a campeonatos internacionales mete gol, destaca, le dan premios y todo lo demás. Eso es porque no piensa en él nomás, piensa también en los demás, le da pena. Y entonces comienza a salir la cordialidad, el amor, el cariño, el aprecio, ya comienza a ser virtuoso, pues. ¿Ves? Entonces yo entiendo que cuando uno empieza pues así con la idea de yo todo para mí. Entonces eso uno tiene que ir dejándolo. Está bien, yo tengo mis necesidades y cómo voy a ayudar a los demás si me falta a mí. Eso es hasta cierto punto es lógico, pero después en la medida que va pasando el tiempo, ahí te vas a ir desarrollando el sexto sentido, que es el sentido común, que viene a ser el sentido comunitario, que es el ayudar a los demás. ¿Entiendes? Así es la cosa. Entonces, ya uno va a ir cambiando y uno va a ir transformando. Entonces, si yo ayudo a los demás, yo tengo derecho a recibir para mí. Eso tiene que ser una pauta que uno tiene que ir llevando. No necesariamente ayudar a los demás es meter la mano a la billetera y regalar plata. Eso muchas veces hasta daño hace. No, ayudar a los demás puede ser otra cosa, ¿ya? Entonces ya ten en cuenta eso. Entonces yo de repente... tienes que tener en cuenta esa parte, la reciprocidad, el sentido comunitario. Tienes que tenerlo sí o sí, a pesar de que no tienes, a pesar de que estás misio, a pesar de que todavía no saboreas muy bien las mieles de la abundancia, no importa. Acuérdate de una cosa, la ley de la atracción es otro tipo de percepción, eso lo he dado en uno de mis videos y todavía ni siquiera es un tema, son dos. Y entonces,
el tipo de percepción, ahí vas a cambiar el tiempo por la eternidad, por la forma de entender las cosas. Eso es la ley de la atracción. No solamente la ley de la atracción es yo decreto, yo decreto, yo decreto, yo decreto, yo decreto. Eso no es la ley de la atracción. La ley de la atracción es que haya una transformación. Cuando tú tienes una transformación, cambias, tú cambias, entonces todo tu exterior tiene que cambiar. Ya, entonces eso ya, tú ya estás entendiendo lo que es el grado de eternidad, lo cuántico. Eso es lo cuántico, nada más. ¿Ves? Entonces tú ya vas entendiendo. Entonces, como eso viene de lo invisible, de lo espiritual, de lo etéreo, la materia nace de lo etéreo. Acuérdate de Caín y Abel, pues más fácil se te va a hacer. Por eso es necesario también desarrollar la Biblia. Se te va a hacer más fácil la espiritualidad de la materialidad, que la materialidad mató a la espiritualidad. Y entonces estamos mal, pues. Entonces estamos mal. Tenemos que hacer que la espiritualidad, no la cucufatería, porque ¡ay, su madre! ¿Cómo pueden confundir tan tontamente la cucufatería con la alta espiritualidad? ¡Ay, que me golpeo el pecho! ¡Ay, hermanito! ¡Hermanita! ¡Ay, ya, pero no sea guachafo! ¡Ay, no, hay que orar! Hay que orar, ya todos en la mesa, oren, oren, oren. Hay que agradecer a Dios. Y ustedes no han visto que Jesús a cada rato decía a los fariseos, que eran los sacerdotes de la época, hipócrates, hipócritas, les decía, a ustedes les gusta orar para que todos los demás los vean. La oración es muy individual. La oración tiene que ser mental. ¿Hasta cuándo vamos a aprender ese tipo de cosas? Tiene que ser etérea. De ahí es donde viene la verdad. ¿Ya? Entonces, la oración. Básico, fundamental, importantísimo en la gran jugada. El problema con la gente y el problema de la oración, ¿sabes cuál es? Que ahí nomás nos hemos quedado. Que creemos que en la oración está la clave. Y que yo voy a orar y Dios me va a dar. Por eso es que hay tanta gente que ya ni siquiera ora, porque ya no creen, pues. Porque no saben usar la oración, pues. La oración no es para pedir y pedir y pedir y pedir. Y no, la oración no solamente es para agradecer, porque la cuestión no es agradecer de palabra. ¿Cuántas veces yo te he dicho que la mejor forma de orar y la mejor forma de agradecerle a Dios es ser feliz? Mira que acá este es un asunto cuántico, ¿eh? La mejor oración es ser feliz. Porque cuando tú eres feliz, tú le estás demostrando a Dios de que estás contento con su obra, con su trabajo, con su creación. Tú estás contento. ¿Qué mejor oración? ¿Me entiendes? ¿Qué mejor oración? Es una locura que nosotros, ay sí, y no nos damos cuenta que la oración tiene que venir del corazón y de ahí ya puede dar mejores resultados. Y no es porque haya un egoísmo de Dios y que no nos quiera dar o que no nos escuchó, sino de que, ¿sabes qué? Dios tiene que respetar la ley primera, que es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad es la libertad que cada uno tiene de escoger qué hacer. Si tú quieres, obedeces. Si tú quieres, no obedeces. Si tú quieres, tomas una decisión. Si tú quieres, tomas otra decisión. ¿Por qué? Dios no puede ser irreverente. Dios no puede estar obligándote a hacer algo. Es cierto, la vida muchas veces te lleva hacia tu objetivo. Muchas veces no, siempre te lleva a tu objetivo. Es cuestión de saber verlo, nada más. Pero, por ejemplo, te vienen ahí el significado de los sueños, que es lo que tenemos que hablar también. Te viene el significado de los sueños y no te dice, a ver, tú le oras y le dices, Dios mío, por favor, esto. Ah, ya, mira, Guillermo, mira, ves, tú estás buscando pareja, ¿no? Si ves esa chica de ahí que es pelirroja, que es bien bonita, que tiene 28 años y que trabaja en tal sitio y ya, ella es para ti. ¿Acaso te dan los sueños así? Te dan sueños esotéricos. ¿Por qué?
Porque tiene que respetar la ley primera, que es el libre albedrío. Tú tienes que decidir, no Dios. ¿Entiendes? Entonces de ahí es lo mismo la oración. Si tú vas a orar y le vas a decir, Dios mío, por favor, dame, pe, y no sea malito, pe. No, tú eres el que tienes que hacerlo. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Desarrollando los poderes de Dios. Ya entendí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por supuesto que por ahí te va a mandar una, que por ahí te va a mandar dos, y vas a tener una ayudita, así, una cosa así, ¿no? Pero la cuestión está en que tú eres el que tiene que hacer el esfuerzo y tú eres el que tienes que hacer, entre comillas, ese gran milagro que tú quieres. Así va la cosa, ¿ves? Así va la cosa. Entonces, cuando uno va a orar, no hay mejor oración que ser feliz. Pero pues tengo que orar, pues, porque quiero hablar con él y quiero conversarle y contarle mis cosas. Eso está perfecto, eso está cañón, así debe de ser. Oye, créeme que yo hasta he recibido mi cocacho y yo digo qué tonto que he sido, ¿no? Por ese tipo de cosas que ahora también te las estoy pasando a ti. Hay veces uno decía, gracias Dios mío, y uno lo volvía medio a la paporreta. Y seguías tu vida y querías cosas, o hasta nos damos lujo de molestarnos con Dios, o yo quiero esto y ¿por qué no me lo das? Y cosas así. Entonces y eso es muy diferente a hablar de Dios en la mañana, hablar de Dios en la tarde, hablar de Dios en la noche. Eso no es equilibrio. Tenerlo en cuenta y tenerlo presente a Dios sin que nadie se dé cuenta. Así es la figura. Tenerlo presente. Cuando estás pasando por un problemita, mentalmente nomás, Señor mío, por favor, ayúdame. Ya, ahí estás, lo tienes a Él porque sabes que eso no lo puedes hacer bien tú, lo tiene que hacer Él. ¡Ahí sí! Y eso diariamente, Señor, diariamente, mentalmente, sí, Señor. Sí, Señor. Y vas a ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque estás equilibrando la parte cuántica, la parte etérea, la parte espiritual con la parte material. Lo estás equilibrando. Yo recuerdo el caso de una vez, cuando yo recién estaba en mis pininos, estaba estudiando esto, todavía estaba pues verdecito, ¿no? Y estaba haciendo yo un taxi. Yo te he contado que yo he sido taxista hace muchos años. Entonces estaba haciendo yo un taxi y entonces estaba en el Callao. Yo hacía mis taxis en el Callao porque yo vivía en la punta. Y entonces me veo ahí con un señor y una señora. El señor era gigantón, enorme. Y yo lo vi, y, señor, ¿cuánto me cobra hasta Fawcett, entre Fawcett y Benavides? Ah, no, señora, pero el señor está mareado. No. Vaya nomás, es mi familia, no se preocupe. Que vaya. No, señora, yo no llevo personas que están mareadas, después mucho problema. No, por favor, le pago por adelantado. Y en ese tiempo pues me pagó 5 soles, imagínense. Desde Chucuito hasta Fawcett. Entonces ya tanto y tanto, bueno, ya él se sentó adelante, era tremendo, gigantón, tuvo que respaldar, ponerlo para atrás y ya, bueno, se quedó, el señor al toque se quedó dormido en el carro. Y entonces ya hemos llegado a Fawcett y en Fawcett le digo, señor, ¿a dónde lo dejo? Señor, ¿a dónde lo dejo? Señor, y se levantó, se despertó, me quedó mirando con una cólera, con una rabia. ¿Qué haces en mi carro? Yo me bajé, ustedes han visto pues que ahí hay un grifo, ¿no? Hasta ahora sigue el grifo. Me estacioné en el grifo. Bájate de mi carro, me decía él, y era tremendo gigantón. Oiga, señor, no me empuje, que esto. Y saqué la llave de mi carro. Bájate de mi carro. No, y veía que poco a poco ya no solamente me empujaba, sino ya estaba entrando el borracho, ya estaba entrando a los golpes, pero era tremendo gigantón que yo dije, acá pierdo. Y entonces, como no podía yo abrirle la puerta ni empujarlo, oré. Dios mío, por favor, ayúdame. En ese mismo instante, en ese mismo momento, era como un robot que le habían cambiado la programación. Así, fulminantemente, ¡pluc! Me quedó mirando, miró la puerta, abrió la puerta del carro y se fue. Y yo medio temblando, así puse la llave y me arranqué y me fui antes de que regresara con una piedra o con cualquier cosa. Y se fue.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ay, que qué fuerte que es Guillermo, qué milagroso, que tiene fuerza en el verbo. Nada, de nada, de nada. Es el Padre que está en secreto, que está respondiendo tu oración. ¿Por qué? Porque estás en problemas, pues, compadre. ¿Te das cuenta? O sea, esos ejemplos te pongo yo porque a mí me ha pasado, no es que me lo han contado. Y si yo te contara muchas más cosas mías, no me vas a creer. No me vas a creer. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener siempre presente a Dios. No es que Dios por aquí, no es que Dios por allá. Tú cuando conversas conmigo, mis amigos, que son muy pocos, pero muy pocos, yo no hablo de Dios. Yo te hablo que del deporte, que yo te puedo hablar de lo que tú quieras, que sí, que del viaje, que de las plantitas, que de lo que tú quieras. Hablamos. Pero nunca le hablo de Dios. Y sin embargo, yo soy espiritualista. Pero eso sí, cuando me preguntan algo de la espiritualidad, ¿para qué me preguntaste, pues? ¿Para qué me preguntas, pues? Ahí sí me lanzo con todo. Entonces, ¿por qué? Porque el fanatismo no es bueno. De la lengua para afuera, que Dios por aquí, que Dios por allá, que Dios esto y que Dios el otro. El fanatismo no es bueno, nunca va a ser bueno. Para que estás como los fariseos, para que todos te escuchen que hablas de Dios. Así no es. De eso yo no estoy hablando. Esa es cucufatería que a ningún lugar te va a llevar. Yo te estoy hablando de tenerlo presente siempre a Dios en tu silencio, en tu alegría, en tu felicidad, en tus buenas obras. Eres Dios. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Eso es oración. Eso es orar. No es lo que uno cree que es. La oración no es lo que uno cree que es cuando ya está, Dios mío, por favor, hazme el milagrito. No, oye, cuando ya estás de más, ya no, nunca te acuerdas. Y cuando ya estás de más, ahí sí crees en Dios. Ay, Dios mío, me voy a chocar. ¡Plum! Te chocaste. ¿Qué Dios mío? Ni qué nada. Ya te chocaste. La ley es así. Los milagros se pueden dar siempre y cuando tengas presencia de Él en la oración, en la verdadera oración, no en la cucufatería. ¿Está bien? ¿Estás entendiendo? Yo sé que sí. Entonces vamos adelante. Entonces la oración, ya más o menos estamos dilucidando qué es la oración. La oración es una conversación, ¿no? Muchas veces puede ser un soliloquio, pero en otras ocasiones puede ser una conversación con Dios. Entonces ya en esa oración uno arranca, ¿no? Y uno pregunta. Entonces cuando preguntas, uno no va a entender. Uno muchas veces no entiende las respuestas, ¿no? Entonces ahí viene el significado de los sueños. En los sueños te puede responder el defecto. Mayormente te responde el defecto cuando viene un sueño. Acuérdate que el sueño no puede venir claro. El sueño tiene que venir como esotérico. El sueño tiene que venir esotérico. O sea que como una analogía. Y ahí es donde tú comienzas a desarrollar conciencia. Y no te viene clarito. Entonces tú le preguntas y ese sueño te viene medio velado, medio como que no lo entendí bien y todo. Pero eso está bien. Eso está bien. ¿Por qué? Porque ahí lo que quiere Dios es que te esfuerces. Entonces en el sueño puede venir, por ejemplo, que uno es como una máquina, como una filmadora. Esa filmadora con la que haces la película, el cerebro, la mente es así. Entonces puedes ir desarrollando ciertas cosas que pasaste en el lapso del día, porque eso sucede, porque eso va a pasar al Akash, a los registros akáshicos. Y nosotros somos el Akash también, por si no lo sabes. Entonces puede venir eso, una repetición del día, y entonces eso como que no te sirve de nada. Es algo, vamos a decir geográfico o una geofase. No te sirve de nada, no es ningún mensaje. Otra que pueden ser los defectos. Los defectos se visten de santos, se visten de Dios, como que, wow, ahí está la respuesta, pero no es tuya. Después, poco a poco, en el camino vas a ir sabiendo reconocer el saborcito
del íntimo, del Padre que está en secreto, de nuestro Señor interior, de nuestro Dios, de nuestro espíritu, ya lo vas a ir reconociendo, porque no todos los sueños son para descifrar, no todos los sueños son para descifrar. Entonces viene, por ejemplo, un sueño del defecto y te hace creer que es Dios, pero tú tienes que saber por el simbolismo, tienes que saber porque es la forma de manifestarse de Dios es muy superior. Entonces de ahí te viene otra, que puede ser Lucifer. La gente piensa de que Lucifer es el diablo. No, el diablo son los defectos. Satanás son los defectos. Lucifer es la sombra de Dios, es la sombra del Cristo. Y entonces ese Lucifer es el que se inmola. Es una parte divina de nosotros que hasta lisuras te puede... Si tú hablas lisuras en la vida diaria, Lucifer te puede hablar lisuras. Entonces tú dices, no, ese no es Dios. Sí es Dios, es Lucifer. Porque como no entiendes por las palabras sofisticadas, por el verbo sintético de Dios, Él te lanza la suya. Él te lanza la suya y te lo dice de una manera que tú vas a entender y te desarrolla el sueño. Ya, entonces poco a poco. O sea, el asunto no es que te venga el sueño de improviso y tú hagas el esfuerzo. No, todas las noches, todas las mañanas tienes que orar personalmente, individualmente, mentalmente, en tu silencio, que nadie lo sepa, porque tú no tienes por qué participar esto. Con tu pareja puedes participarlo, pero siempre sé cauto, no todo y no todos los días. Cosas puntuales, esenciales, que sea necesario para los dos, hazlo. Pero a los demás no se los participes. No se los participes, a menos que tengas órdenes de que así sea. Entonces el Lucifer te puede decir de una manera como tú hablas, para que tú lo puedas entender, y hasta con lisuras, para que lo puedas entender. Bueno, ahí vas a tener una respuesta más clara. Cuando es Lucifer, te lo habla ya más clarito. Ya eso es una ayuda. Eso mayormente es para cuando recién nos estamos iniciando. Y entonces, o sea, en un principio, no es una iniciación, en un principio, cuando recién estamos aprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es el Lucifer. Y evidentemente el sueño real, que es del íntimo, del Padre que está en secreto, que es el de nuestro Señor, el de nuestro espíritu. Ya ese es el sueño. Entonces, eso muchas veces uno no lo puede descifrar bien, ¿no? Uno no lo puede descifrar bien, entonces para eso tienes libros, para eso tienes... Y entonces, si no puedes descifrarlo bien y con los libros todavía te queda duda, mañana vuélvelo a preguntar y pasado mañana vuélvelo a preguntar hasta que te quede claro. Así te tienes que entrenar. Todo el mundo, nadie empieza sabiendo. Todo el mundo hace eso. Entonces, de ahí, ¿sabes qué es? ¿Cuál es otra forma, otra manera para que te recibas el mensaje? La sincronía. Deepak Chopra hizo un libro que se llama El Sincrodestino, pero en realidad eso está basado en un libro de los Rosacruces que es la sincronía. ¿Qué es la sincronía? De que uno va pasando por situaciones diariamente en donde la vida te dice qué es lo que tienes que hacer y te da mensajes y te da señales. ¿Ya? ¿No te ha pasado que alguna vez has estado por la calle pensando que no debería de ser así? Pero bueno, estamos en tal nivel que pasamos a ser, no estamos en el presente, sino estamos pensando en la calle, y de repente pasa una pareja o alguien por ahí y dicen una frase, y esa frase va justo, exacto y preciso para la respuesta para la que tú te estabas haciendo la pregunta. Lo aplicas y es verdad, era completamente necesario y era tu respuesta. Ya, como no lo entendiste en el mundo de los sueños, te lo dieron por intermedio de la sincronía. ¿Ves? Así es la cosa. Eso es la sincronía, te lo estoy dando en una forma sintética. Entonces de ahí ya tú tienes una respuesta. Otra cosa, cuando hagas esto, es muy importante los estados meditativos. Los sueños te los van a dar, evidentemente, en tu cama. Y entonces en una de esas, si tú no estás completo, no estás seguro de que sea tal o cual respuesta,
entra en estados meditativos. ¿Qué significa estados meditativos? Simplemente deja de pensar, no le hagas bola, no le des bola al pensamiento. Solamente pregúntate 1 o 2 veces, pregúntate cuál será la respuesta de esto. Y nada más. Y entonces, pon tu mente en silencio. Pon tu mente en blanco. Bueno, nunca va a estar en blanco, va a estar en negro, pero así siempre dicen. No, entonces no te identifiques, no pienses. Deja de pensar. Cuando dejas de pensar, entras en estados meditativos. En un principio se te va a hacer difícil, pero poco a poco, con la disciplina, se va a hacer mucho más fácil. Entonces, entrando en esos estados meditativos, ahí tienes tu respuesta también. O sea, tienes varios conductos para poder obtener una respuesta. No te preocupes, que vamos a hacer el siguiente programa, vamos a seguir hablando al respecto para que las cosas nos vayan y nos marchen adecuadamente y para poder tener una vida como Dios manda y como debe de ser. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.